Les habla Alejandro Cueva Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 20 de agosto de 2024. En esta ocasión, 42ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre la posible estructura bioenergemal hexagonal del bioespacio-tiempo. Recordemos que las citas van entre comillas, que Neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego. Que vio colapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en biocomunicación, en este caso Ruth, y que universo unidad alude a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos. Los datos que describiremos los publicamos en 2009 en la tercera edición del libro Los biotagonistas de la unidad bioenergemal, unidad o universo. En ese tiempo le llamábamos unidad. Comencemos. Comunicaciones bioenergemales del 14 al 20 de agosto de 2005. Sesiones con Eloísa, ama de casa, y con Abdus Salam y Werner Heisenberg, físicos. Ruth se relaja cada vez más rápidamente. En sus bioescenas neurobiointerfacemales, nuestros bioenergemas de Ruth y el mío se muestran contentos y dicen sentirse mejor porque han sido diferentes los invitados. También comentan que el trabajo de ahora es distinto y que así está resultando mejor, que esto es lo que en todo caso se buscaba, conocer al universo bioenergemal. Así tal vez se podrá atenuar o quitar el prejuicio, el prejuicioso temor al biocolapso, al llamado más allá, así como los prejuicios acerca del destino del que tanto se habla. Nuestros bioenergemas estaban contentos porque estábamos invitando a nuevos bioenergemas. Invitamos a Eloísa como colaboradora de la investigación bioenergemal y escuetamente afirma, sí, como no, con gusto. Al siguiente bioenergema ya lo hemos mencionado, pero en esta ocasión fue cuando por primera vez lo invitamos. Abdus Salam, físico. Le explicamos la investigación bioenergemal que estamos llevando a cabo y que nos agradaría conocer sus respuestas a algunas preguntas en relación con los temas que estamos estudiando. Se mantiene cordial y reservado. Acepta afirmando amablemente con la cabeza que es simetría en la materia, energía o biomateria. Muestra una elipse, la dobla a la mitad y afirma, esta unidad forma dos campos que son semejantes. Señala la línea divisoria y dice, unidos por esa línea divisoria que los separa, pero al mismo tiempo los une. Aclaro, en física, un campo es un método para representar la manera en que los cuerpos pueden influirse mutuamente. Son simétricos o complementarios el universo bioenergemal y el universo biomaterial. El universo bioenergemal y el universo biomaterial son complementarios. Y les comento que es igual que mujer y hombre. Lo somos complementarios. ¿Qué fenómeno bioenergemal es ese en el que al intentar medir en el universo bioenergemal con una regla de 30 centímetros, el objeto aumenta esa extensión cada vez que se intenta medirlo
Y al tratar de medir agua, un litro de agua bioenergemal, esta va aumentando su volumen en igual proporción cada vez. ¿Qué fenómeno bioenergemal es ese? Y Abdus comenta, es una propiedad o característica de la bioenergía en el universo. Bioenergemal, las medidas de peso, talla, longitud y o capacidad ya no son necesarias, entonces la energía bioenergemal responde con una transformación simultánea. ¿Es, ¿Es en respuesta a la intencionalidad? Sí, claro. Es entonces un fenómeno propiciado por la intencionalidad de la neuromentego y la intuiciencia o estado intuitivo del bioenergema. Sí, si son la neuromentego y la intuiciencia del bioenergema las que dirigen esa intencionalidad como un ejercicio biocreativo neurobioenergemal y de manera obviamente hipotética, supongamos que la bioestructura, que el espacio, bioespacio, tiempo comparte es poliédrica, por ejemplo, romboidal o hexagonal, pudiera compartir el bioespacio-tiempo, universo biomaterial, dentro del universo unidad a alguna estructura bioenergemal o bioestructura básica universal. Es posible y en realidad necesario. ¿Cómo pudiera ser esa bioestructura básica? Abdus dibuja varios hexágonos. ¿Es como un panal? Sí, pudiera ser como un panal. ¿Qué elementos pudieran participar en algunos casos de esa presunta bioestructura básica? Nos muestra una bioescena en la que se observa un hexágono y en cada vértice del hexágono un bioátomo de hidrógeno y dos átomos de biohelio en la parte central de este. Al parecer, cada átomo de biohelio está equidistante de tres átomos de biohidrógeno. ¿Qué fenómenos físicos podrían recibir explicación con esa estructura bioenergemal o bioestructura básica que compartiría el bioespacio-tiempo? Por ejemplo, la redondez de los planetas o los fenómenos de repulsión y de atracción entre cuerpos celestes. Representa unos planetas sobre la bioestructura básica compartida por el bioespacio-tiempo y afirma, ante el paso de los planetas, la bioestructura compartida por el bioespacio-tiempo se ondula y una vez que estos pasan por la bioestructura recupera su forma original. Sus componentes la hacen muy flexible. ¿Qué tipo de biointeracción o bioenlace se daría entre los presuntos bioátomos que participarían en esa bioestructura? Sería una biointeracción o bioenlace muy suave, afirma Abdus, débil, tipo puentes de hidrógeno entre sus componentes. Esto hace estable y a la vez flexible la bioestructura. Se daría otro tipo de biointeracción o bioenlace entre los diferentes bioátomos. Sería mínima la biointeracción entre los diferentes bioátomos. Aunque es hipotético, no deja de ser interesante este tema. Sí, por supuesto. Voy a hacer dos comentarios. Primero, se sabe que en la materia nuclear o de los elementos atómicos del universo biomaterial, la proporción aproximada de átomos de hidrógeno y átomos de helio es de 3 a 1, respectivamente. Sin embargo, nótese que estamos hablando de una estructura bioenergemal o bioestructura, es decir, cómo se relacionarían los universos biomaterial, biointerfacial y bioenergemal para formar el universo unidad. Otra aclaración en relación a los mencionados puentes de hidrógeno.
Ustedes conocen, han visto fotos de la estructura del ADN, tiene dos cadenas. Les comento que una de las cadenas va de arriba hacia abajo y la otra va de abajo hacia arriba. ¿Y cómo se formarían esos escalones de esa escalera? Bueno, sucede que cada par de moléculas de las que el ADN está formado intercambian un hidrógeno, va y viene. Ese es un puente de hidrógeno y eso le da a la estructura del ADN estabilidad, pero al mismo tiempo hace posible que se separen, que los genes los puedan leer las proteínas y los componentes que participan para la lectura, concretamente el ARN, mensajero, mensajero lee el gene, toma una copia y se la lleva. Y entonces esa copia del gene dará origen a una proteína. Continuamos. ¿Cómo determinaría esa posible bioestructura básica compartida por el bioespacio-tiempo la redondez de los planetas? Esa bioestructura y la fuerza de gravedad propician esa forma. Es como fricción o una especie de erosión que la posible bioestructura poligonal básica compartida por el bioespacio-tiempo y tal vez la fuerza de gravedad ejercen sobre los planetas. Sí, así es. Muestra cómo durante los movimientos de rotación y de traslación de los planetas se da cierta fricción con la bioestructura compartida por el espacio-tiempo, la cual al parecer contribuye a que adquieran esa forma redondeada. Pudiera erosionar la bioestructura básica compartida por el bioespacio-tiempo a los cuerpos celestes. Por esa fricción, sí, claro, afirma Abdus. Ruth comenta, en condiciones cósmicas muy específicas pudiera ser que el bioespacio-tiempo sea ejemplo de un gas que sí comparte una bioestructura interna, en este caso poligonal, por ejemplo hexagonal, sí, el bioespacio-tiempo pudiera ser un ejemplo de un gas que comparte una bioestructura cristalina poligonal interna. Ruth pregunta qué implicaciones físicas tendría esa posibilidad. Estabiliza esa bioestructura, lo hace un gas estable. Protege la estructura poligonal interna, protege. Hace que el gas espacial pueda biointeractuar con la biomateria y, en algunos casos, hace que esa materia, energía, se geometrice. Materia, energía o biomateria. De hecho, esa posible bioestructura poligonal básica le daría límites a todo el bioespacio-tiempo. Le pregunto a Abdul si había planteado en física la posibilidad de que en algunos casos el bioespacio-tiempo pudiera ser un gas que comparte una bioestructura interna básica. Estamos hablando del universo biomaterial. Abdus comenta, no, no se había planteado que pudiera tener una estructura interna. Considero que es muy interesante el planteamiento que se hace de que en condiciones específicas el bioespacio-tiempo pudiera ser un gas que comparte una bioestructura interna. Parece extraordinario, ¿no es así? Sí, extraordinario. Es como si el bioespacio-tiempo tuviera su propia bioenergía. Bueno, la tiene, pero así representada. Aunque pudiera variar, tal vez todo el bioespacio-tiempo comparte esa bioestructura poligonal, quizá hexagonal, básica. Ruth vuelve a comentar. Al decir que la materia energía se geometriza, ¿te refieres a que la bioestructura
que comparte adquiere ciertas formas o características espaciales? Abdus comenta, sí, exactamente. Un comentario de tipo teórico. La teoría general de la relatividad se aplica a los sistemas con aceleración y, por lo mismo, lleva al análisis de la fuerza de gravedad. La teoría interpreta el universo en términos de un continuo espacio-temporal en el que la presencia de una masa curva el espacio de manera tal que se forma el campo gravitacional. Ahora le preguntamos a Abdus cómo pudieran repercutir estos datos que estamos comentando en la teoría general de la relatividad. ¿A qué datos nos referimos? Primero, a la presencia de bioenergía en todos los componentes del universo, unidad micro y macro. Y dos, a la estructura hexagonal del bioespacio-tiempo. ¿Cómo repercuten estos comentarios, estas observaciones en la teoría general de la relatividad? Y Abdus afirma en alguna ocasión, ya comentamos al respecto y dijimos que en la bioestructura, que el bioespacio comparte, hay fuerzas de atracción y de repulsión mismas de la fuerza de gravedad, por lo cual se verían modificados los conceptos que la teoría misma maneja. Además, la energía bioenergimal sería la parte fundamental a considerar y con ella se reemplazaría lo de relatividad porque se establecerían fenómenos físicos, biocuánticos. En la próxima presentación, la número 43, Abdus espontáneamente hace un comentario sobre este mismo tema de la repercusión sobre la teoría de la relatividad. ¿Cómo definirías a esos fenómenos físicos biocuánticos como fenómenos o eventos bioenergimales o de naturaleza bioenergimal? Es decir, son propios de la energía bioenergimal. Sí, claro, propios de la bioenergía. ¿Quieres agregar algo más sobre este tema? En los más variados eventos físicos es fundamental la explicación biocuántica. Es decir, es fundamental la explicación bioenergimal. Sí, exactamente, la explicación bioenergimal, como hemos dicho, tiene gran trascendencia. La matemática dice que la estructura hexagonal es la forma geométrica más apropiada para el aprovechamiento máximo de una unidad de área. Reflexionando acerca de las implicaciones que pudiera tener la posible bioestructura poligonal hexagonal básica compartida por el bioespacio-tiempo, nos hicimos algunas preguntas y tuvimos algunas intuiciones. Por ejemplo, pudiera ser la bioestructura compartida por los componentes del universo unidad, una serie de polígonos, por ejemplo, como un panal en expansión. Así es, afirma Abdus, es correcta la intuición. Pudiera estar la forma hexagonal de la celdilla, del panal de las abejas y de otros insectos similares, influida por la posible bioestructura poligonal básica compartida por el bioespacio-tiempo. Sí, la celdilla de su panal pudiera estar inspirada en la bioestructura hexagonal básica compartida por el bioespacio-tiempo. La vida y la incidencia de las abejas están principalmente guiadas por su movimiento en el bioespacio. Pudieran ser las facetas hexagonales de la superficie del ojo de la abeja o de la mosca una adaptación a la posible bioestructura hexagonal básica compartida por el bioespacio-tiempo que percibe e intuye. En ese momento, Eloísa interviene
y muestra una pieza de ámbar que habíamos mostrado anteriormente que contiene el fósil de una abeja. La libera y la coloca en su dedo índice. Intuicientea con y acerca de ella. La abeja mueve sus patas y, dato curioso, como si parte del bioenergema de Eloísa se transfigurara en abeja. Su bioenergema de Eloísa recobra su forma original y afirma, sí, sus ojos se tienen que ver, sí tienen que ver con la adaptación de la superficie del ojo a la bioestructura compartida por el bioespacio, porque ella con frecuencia permanece volando en el bioespacio-tiempo, entonces su vuelo tiene que ser calculado y medido según esa forma. Es como una guía para la abeja. La abeja liberada vuela hacia una flor bioenergemal. Eso me dijo, entre comillas, comenta Eloísa. En realidad, Eloísa quiso decir, eso me hizo intuir la energía bioenergemal de la abeja, incluso como forma de equilibrio. Cuando la abeja vuela hacia una flor, también se sostiene en la bioestructura compartida por el bioespacio y así también se dirige a su panal. Además, lo que hacen sus patas y su cuerpo es darle forma al panal según la forma compartida por el bioespacio, porque así estuvo volando en la bioestructura compartida por el bioespacio y llega a su panal y trabaja en él de la misma manera, coordinando sus patas al igual que lo hace cuando vuela. Esta fue una interesante aportación de Eloísa. Otros ejemplos de reconocidas bioestructuras hexagonales en el universo biomaterial son la estructura química de la glucosa, el azúcar, y de los compuestos aromáticos como el benceno. ¿Cuál es esa estructura? Imaginen un hexágono. En cada uno de los vértices tiene ciertos átomos, en especial nitrógeno. Ese sería un benceno. Es una molécula cerrada en forma hexagonal. La estructura de los cristales de nieve son hexagonales también. Algunos cristales de cuarzo y de zeolita. La forma de algunos virus, como el de la polio, es hexagonal. Y de algunos bacteriófagos, algunos virus que afectan a las bacterias también son hexagonales. La de las facetas vistas con microscopio electrónico del polen de algunas flores como el girasol, las columnas hexagonales de algunos cactus, al igual que su forma y que su zona interior de crecimiento. Se los voy a mostrar. Este es un corte transversal de una cactácea. Tal vez sea un saguaro pequeño, pero pueden ver los 6 vértices. Es hexagonal esa estructura. Comentan que en realidad el plural de cacto es cacti, pero por licencia literaria preferimos hablar de los cactus. Licencia literaria, al igual que su zona interior de crecimiento de las cactáceas. Esta misma zona interior de crecimiento de algunas zanahorias también es hexagonal y de especial relevancia la monocapa, la capa única de células hexagonales del endotelio.
así se le llama, que cubre la córnea, el ojo humano, también con células hexagonales. Estas células endoteliales mantienen la transparencia de la córnea y no se multiplican. Esto es, en caso de daño, son irreemplazables. Por supuesto, son numerosos los ejemplos conocidos y desconocidos de estructuras hexagonales, macro y microscópicas en las especies de minerales o mineralia en general en la flora y en la fauna y, digamos, en la humania o bioespecie humana. Las figuras hexagonales abundan. Le preguntamos a ¿pudiera influir la posible bioestructura poligonal básica compartida por el bioespacio-tiempo en la definición de algunas características bioestructurales de la flora y de la fauna, en particular en la forma de troncos y ramas de las plantas, en la forma de sus hojas y sus nervaduras y en la de los pétalos de la mayoría de las flores, que con frecuencia sugieren una figura poligonal, así como, por ejemplo, en la forma de las plumas de algunas aves que también pudieran sugerir una figura poligonal estilizada. Abdus comenta, la bioestructura básica compartida por el bioespacio-tiempo influye como un modelo biocreativo de biosimetría o simetría bioenergemal. Hay bioespacio en el universo bioenergemal. Estira sus brazos, está girando y dice, no, no es el espacio biomaterial. ¿Qué bioespacio es entonces? El bioespacio del universo bioenergemal es el que determina o representa la intuiciencia del bioenergema. Es el que su actividad intuitiva elabora cuando recuerda a alguna experiencia, alguna vivencia o alguna situación. Cualquiera de ellas va a ubicar de inmediato un cierto bioespacio, pero solamente es una intuición. Ese sería un espacio bioenergemal o bioespacio, sí, es un bioespacio. Podríamos decir entonces que el bioespacio más bien sería una intuición dada por la intuiciencia del bioenergema, sí, así es, quizá resultado de lo que se vivió en la Tierra, así es, se intuye el tiempo en el universo bioenergemal, o más bien el biotiempo o tiempo bioenergemal. No, aquí el tiempo no se intuye, sería más correcto hablar del biotiempo que cada bioenergema y su intuiciencia determina. ¿Cómo entiendes o defines la energía bioenergemal o bioenergía? La bioenergía es la propiedad fundamental del universo bioenergemal. ¿Cuál pudiera ser la composición elemental de la energía bioenergemal? ¿Qué variedades de bioenergías la componen o es una sola? Básicamente, la energía bioenergemal es una sola y sus componentes elementales son las biopartículas. ¿Cuál es la diferencia entre una partícula de biomateria energía y una presunta biopartícula de bioenergía? Todas ellas tienen energía bioenergemal y las que, por ejemplo, tiene el cuerpo humano contienen además biomateria energía. Por eso son complementarias. Solo materia, energía o también tienen bioenergía. Cuando estas partículas se unen, se complementan, entonces las partículas de la
biomateria, energía, contienen además energía bioenergemal. Podríamos hablar, por ejemplo, del bión y del biotrino como posibles biocomponentes, biocuanta o biopartículas elementales constitutivas de la energía bioenergemal, bioenergía, energía esencial, energía viva o vida. Sí, es posible, ya lo habíamos comentado. Existe complementariedad entre el cuerpo y el bioenergema humanos o esta interacción es también un ejemplo de simetría. Es un ejemplo de complementariedad. Podríamos decir que durante el biocolapsamiento o fallecimiento también ocurre una especie de ruptura de esa complementariedad. Sí, eso ocurre. Se ha estudiado ese fenómeno de ruptura de la complementariedad. Sí ocurre y no se ha estudiado ese fenómeno, ni mucho menos se ha relacionado con la energía bioenergemal. Muestra una biocena en cómo el cuerpo se va desintegrando cuando el bioenergema se separa. ¿Qué es vida? Abdus es la manifestación biocreativa de la bioenergía. Como ha dicho, vida es una biofuerza o variedad de energía, una energía esencial, energía viva o energía bioenergemal. Entonces, no debe haber problema para que otros entiendan de lo que estamos hablando. No obstante, cada quien está en su derecho de elegir el tipo de ignorancia que guste. ¿Qué es la intuiciencia? Es la función o característica principal del bioenergema y nos permite intuir e intuicientear lo que está alrededor o algo de nosotros mismos. ¿Qué hace biocreativa a la intuiciencia? La bioenergía. Podríamos hablar de la intuiciencia como un componente bioenergético en sí mismo de la bioenergía o la intuiciencia es una manifestación funcional de la energía bioenergemal. Es una manifestación funcional de la bioenergía. ¿Qué relación habría entre vida, intuiciencia y energía bioenergemal? Su bioenergema se ilumina, entusiasma la pregunta y afirma, la bioenergía es la esencia bioenergemal que posee el bioenergema y por lo tanto la intuiciencia como su principal función. Y la vida como resulta. La energía bioenergemal es la esencia bioenergemal que se manifiesta como vida. Por lo tanto, lo que llamamos vida es resultado de la bioenergía. Vida es esa esencia bioenergemal, la energía bioenergemal misma. Es decir, con la vida en sí misma, la bioenergía manifiesta su presencia o existencia. ¿Es así? Sí, por supuesto, Ruth. Es decir, con la vida, la energía bioenergemal presentea, se hace presente, continuo. ¿Es así? Exactamente. Con la vida, la bioenergía presentea, se hace presente, continuo. Werner Heisenberg. Sí, como ya me había usted comentado, el bioenergema presentea y faltaría agregar porque la energía bioenergemal se hace presente. Aclaro, la noción de presentear en especial le atrajo a Werner Heisenberg, noción que desde la semana del 10 al 16 de julio de 2005 ya habíamos comentado e intuicienteado con José Luis Patiño e incluso con los extraterrestres desde 1994 y 95, ocasiones en que Werner seguramente la captó, la noción, y que intuyó después en mi Bioenergema. Ruth comenta, esto es, la vida es atemporal y aespacial. Es así. Bruce comenta, la vida en sí misma es así. Pero como la neuromentego es una función de la biomateria del cerebro, la neuromentego
Tego se manifiesta dentro de los parámetros de tiempo y espacio o necesita hacerlo. Werner comenta, así comenzó la vida de manera natural. Muestra, mientras comentaba, presentó la bioescena del origen del universo. Es decir, la vida biomaterial surge de la bioenergía desde el momento mismo del origen del universo. Es esa la idea. Werner, naturalmente, la vida material así se origina y desde ese momento surge. Ruth, la vida es así, atemporal y aespacial, incluso en el universo biomaterial. ¿Es así? Claro que sí. Por ejemplo, en los sueños o en la biocomunicación se manifiesta de manera natural. La vida, afirma Werner, es así, sea en el universo biomaterial o en el universo bioenergimal, porque esa es su naturaleza. Y ahora, desde 2009, añadiríamos que en el universo biointerfacial, la vida también es así. Ruth comenta de ahí que la energía bioenergimal y solo la bioenergía da la vida porque es la vida misma y su cualidad principal. Abdus. Y eso confirmaría la existencia toda. Werner, naturalmente, la energía bioenergimal da la vida porque ella misma es vida y su propiedad principal. Por lo que en el universo biomaterial, ¿por qué en el universo biomaterial los especialistas evitan preguntarse qué es vida? Les invito a que consulten libros de biología, de sociobiología, de física, de química, de bioquímica, de biofísica y cuanto haya. Y busquen qué es vida. No van a encontrar respuesta. Está censurada esa pregunta. Está prohibida para los científicos del universo biomaterial, los más connotados de donde ustedes quieran. No hacen esa pregunta. Abdus comenta, posiblemente porque ni en el universo bioenergimal se es intuiciente de la bioenergía y el bioenergema persiste en ocasiones en lo que aprendió en el universo biomaterial, que no aprendió más que prejuicios. Y ahí se queda. Recomendación. Hay que hacerse esa pregunta y buscar una respuesta técnica, bioenergemal, que estamos ofreciendo. Vida es energía viva, energía esencial, bioenergía o energía bioenergemal. Eso es vida. ¿Qué es la alegría? Le preguntamos a Aptus. Es una muy agradable emoción que expresa la intuiciencia del bioenergema. Puede verse como una manifestación funcional de la energía bioenergemal o como un componente bioenergético en sí mismo de la propia bioenergía. También sería como una manifestación funcional de la energía bioenergemal. ¿Qué opinas ahora de si el bioenergema humano desciende de las bioespecies animales? La explicación sobre la evolución de las especies no me ha parecido suficiente, ni en el universo biomaterial ni en el universo bioenergemal. Para mí, el humano, como todas las bioespecies, descienden solo de su bioespecie correspondiente. Quisieras preguntarle a tu bioenergema y a tu bioenergía qué origen tiene. Lo hace Abdus amablemente y su bioenergema
le contesta. El humano desciende del humano. ¿De dónde se originan plantas, animales y minerales? Abdus comenta, cada una desciende de su propia bioespecie. Tienen bioenergema e intuiciencia. Plantas, animales y minerales. Se dirige hacia dónde están las plantas, animales y minerales. Abejas, flores, colibríes. Intuicientea observa con ellos y dice, es posible que tengan bioenergema e intuiciencia. ¿Cómo se manifestaría ese posible bioenergema e intuiciencia de plantas, animales y minerales? Las plantas manifiestan su bioenergema e intuiciencia al desarrollarse. Al buscar la luz, los animales manifiestan su bioenergema e intuiciencia también al desarrollarse y al intuir. El grado de intuiciencia del bioenergema dependería de la proporción de energía bioenergemal que cada organismo posea. Y alguna propiedad de los minerales reflejaría ese posible bioenergema e intuiciencia. Depende de la proporción de bioenergía que contenga. Pudiera ser la reproducción biomaterial de las bioespecies de minerales, plantas y animales y de la especie humana resultado adaptativo de la capacidad generativa que en la biomateria demuestra la energía bioenergemal en el universo biomaterial. Estoy de acuerdo. Eso ocurre en el universo biomaterial. De ser así, entonces, el propósito fundamental de la reproducción biomaterial de todo protagonista pudiera ser la formación del bioenergema de cada uno de ellos. Por supuesto, así es. ¿A qué te refieres? La bioenergía también participa en la reproducción de las diferentes bioespecies que se encuentran en el universo biomaterial. Ahora, a partir de 2009, añadiríamos el extraordinario universo biointerfacemal o de la creatividad universal. Muy amable. Y me agradó conversar con ustedes. Es un ambiente muy agradable. En conclusión, recordemos que las preguntas que hemos venido haciendo y que haremos acerca, por ejemplo, de la bioestructura compartida por el bioespacio-tiempo, persiguen llevar al extremo y dar sustento a la comunicación bioenergemal o biocomunicación con diversos bioenergemas humanos, abordando los más variados temas, así como dar a conocer sus respuestas como muestra de esa bioexperiencia, mas no con la finalidad o pretensión de querer demostrar de manera irrefutable el tema teórico que se comenta. No obstante, a los expertos en estos temas les recomendamos que para poder salir del atolladero en el que con frecuencia se encuentran, consideren la posible aplicación de las aportaciones de la investigación bioenergemal. Se llevarían una muy agradable sorpresa al descubrir senderos de investigación nunca antes explorados y por lo mismo muy satisfactorios y fructíferos en lo que respecta a nuevos e interesantes hallazgos. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.